Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bedside Ministries, Ministerios Casa Olivo. Y para mí es un placer y un honor poder compartir una porción de la palabra de nuestro Creador. Nos recordamos la palabra de nuestro Creador, su Torá, que significa instrucción o enseñanza. La distribuimos en 54 porciones que estudiamos semana tras semana. Su Torá son esos 5 primeros libros que podemos encontrar en nuestra Biblia. Así que de esos 5 primeros libros tenemos el cuarto que vamos a comenzar en esta semana. Estamos comenzando el libro de Bemidbar, en el desierto, que es mejor conocido como el libro de Números. Así que vamos a primeramente hacer un recuento de lo que ha ocurrido en estos primeros 3 libros. Comenzamos en el libro de Bereshit, el libro en el comienzo, mejor conocido como Génesis, el primero de estos 5 libros. Vemos la creación, Adán y Eva, el diluvio y Noé, Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob. Jacob tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le cambió su nombre. Ahora ya no se iba a llamar más Jacob, se iba a llamar Israel, que significa el que lucha junto a Dios. Jacob o Israel tuvo 12 hijos varones y todos ellos fueron de la tierra de Canaán a la tierra de Egipto porque había hambruna y necesitaban comida. Ahí estuvieron más de 400 años estos 12 varones que tuvieron familias que fueron creciendo y convirtiéndose en clanes que siguieron creciendo y se convirtieron en tribus. Así que luego de estos 400 años, ellos se encontraron en una esclavitud. Y fue cuando en el libro de Shemot, el libro de nombres, mejor conocido como Éxodo, vino Moisés, ese siervo escogido por nuestro Creador para traer esa liberación al pueblo de Israel que estaba ahí esclavo en Egipto. Vemos cómo en este libro vemos la liberación, vemos cómo nuestro Creador nos saca de ser esclavos del pecado para poder ser siervos de su justicia, y Él nos enseña cómo relacionarnos con Él y con nuestro prójimo. Y empieza a darnos instrucciones. Y ahí continuamos en el tercer libro, el libro de Vayikra, el libro y llamó, mejor conocido como Levítico, donde ahí nos da detalles de cómo relacionarnos con Él, de cómo acercarnos a Él, cómo llevar a cabo ofrendas, cómo llevar a cabo sacrificios, cómo debían comportarse los levitas o los coanim, esos sacerdotes que estaban encargados del servicio en el Mishkan, el tabernáculo móvil en el desierto. Y vemos toda clase de instrucciones sobre cómo llevar una vida de santidad, una vida tratando de ser intencionales y vivir de una manera especial como Él nos enseña. Así que finalmente hemos llegado a este libro de Bemidbar, el libro de Números, que en hebreo Bemidbar es en el desierto. Así que luego de estar ahí 13 meses en el desierto, luego de haber salido de esa esclavitud, es que nuestro Creador ahora nos empieza a dar instrucciones para que nos contemos. Y por eso es que este libro tiene ese nombre, Números, porque hay muchos números, muchos censos, muchos valores que están aquí reflejados en este libro. Así que primeramente la instrucción que vemos en este libro es que nos contemos. Así que vamos a leer estos 2 primeros versos que encontramos en el libro de Números. Dice así: el primer día del segundo mes, al segundo año de haber salido de Egipto, nuestro Creador le habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, diciéndole: censa a toda la comunidad israelita. Hazlo por sus clanes familiares, de acuerdo a la línea paterna, el número de cada uno de los nombres, a todos los varones por cabeza. Es decir, aquí nuestro Creador le manda esa instrucción a Moisés: cuenta a todos los varones y tienes que hacerlo de acuerdo
a ese clan o a esa tribu a la que pertenecían. Nos recordamos que habían 12 tribus en el pueblo de Israel. Así que vemos cómo primeramente nuestro Creador quiere que nosotros seamos contados. Y vemos algo aquí muy especial. Nuestro Creador quiere que nosotros sepamos que cada uno de nosotros somos especiales, que cada uno de nosotros tenemos un valor, un precio para Él, que todos tenemos ese mérito de ser sus hijos. Y por eso es algo hermoso que nuestro Creador quiso que nos contáramos, quiso que a partir de ese censo y de ser contados, que nosotros pudiésemos ser también distribuidos de una manera ordenada. Que cada tribu tuviese un cierto orden para estar alrededor del tabernáculo. Porque nos recordamos que el tabernáculo de reunión, ese templo móvil que estaba en el desierto, ese templo donde estuvimos recibiendo todas esas instrucciones para saber cuánto medía, de qué materiales iba a ser construido, cómo se iban a llevar a cabo todos los servicios en el tabernáculo. Ese templo era el centro del campamento israelita y alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus. Así que vemos algo muy importante, y es que nosotros tenemos a un Dios, a un Creador que no solamente nos valora y quiere que nosotros sepamos que cada uno tiene un valor a sus ojos, sino también tenemos un Creador de orden. Él hizo todo desde el momento en la creación de una manera ordenada. Él pudo haber hecho todo en un solo día, en un solo periodo, en un solo momento hubiese hecho así y todo hubiese sido creado. Pero lo hizo de una manera ordenada, dándonos a nosotros ese ejemplo de que tenemos a un Creador, que no es un Creador que está desordenado o que está tratando de hacer las cosas como vayan viniendo, sino que tenemos a un Creador intencional que desde la creación nos ha dado ese ejemplo de cómo debemos hacer las cosas. Así que primeramente Él quiere que nos contemos, tribu por tribu. Y en este libro empezamos a ver cuántas personas están en la tribu de Rubén, en la tribu de Simeón, en la tribu de Isaacar, en la tribu de Neftalí, así sucesivamente por todas esas 12 tribus, hasta que al final vemos el total de 603.550 personas. Vemos cómo nuestro Creador ha traído a su pueblo con bien luego de haber pasado más de 13 meses en ese desierto, más de 13 meses de haber salido de Egipto cuando eran 600.000 hombres. Ahora son incluso un poco más. Han sobrevivido el calor, los enemigos, las serpientes, los escorpiones, la sequía. Han sobrevivido la falta de alimento. Recordamos que aquí estamos contando a los hombres, pero ¿y las mujeres y los niños y los animales? Eran entre 2 y 3 millones de personas, más los animales. Y nuestro Creador tuvo misericordia de todos nosotros durante todo este tiempo. Así que vemos cómo incluso durante el desierto siguen habiendo partos, la gente sigue multiplicándose, y vemos cómo nuestro Creador en una de esas instrucciones a Moisés le dice algo especial. De hecho, de estos 600 y pico mil de personas que fueron censados, no fueron involucrados en el censo los levitas, las personas de la tribu de Leví. Todas estas personas que fueron censadas fueron de 11 tribus, pero no de la tribu de Leví. ¿Por qué? Recordémonos que cuando hubo ese incidente del becerro de oro, los únicos que se mantuvieron firmes y no adoraron a esa imagen del becerro de oro fueron los de la tribu de Leví. Así que nuestro Creador quería que ellos fueran
que ellos fuesen especiales, que no fueran contados con el resto de las otras tribus. Nuestro Creador tenía un propósito especial para ellos. Los levitas tenían esa responsabilidad de encargarse de todo lo concerniente al tabernáculo de reunión. Ellos tenían que trabajar en el tabernáculo, servir al pueblo cuando ellos se acercaban con sus sacrificios, con sus ofrendas. Cada vez que el pueblo se ponía en marcha, los levitas eran los únicos que podían transportar todos los elementos del tabernáculo, y cuando el pueblo se detenía en el desierto, ellos eran los únicos responsables de colocar de nuevo todos estos elementos para volver a erguir el tabernáculo. Los levitas eran especiales porque se mantuvieron firmes a la instrucción del Señor de relacionarnos con Él directamente y no tener imágenes o ídolos que estuvieran ahí tratando de quebrar esa conexión directa que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Entonces, los levitas, de una manera especial, nos fueron contados junto con estas 11 tribus. Y vemos cómo alrededor del tabernáculo habían tribus acampando. Vemos cómo habían 3 tribus en el este, 3 tribus en el sur, 3 tribus en el oeste y 3 tribus en el norte. Pero si los levitas eran una tribu y estaban en el centro donde estaba el tabernáculo, entonces ¿cómo es que en el alrededor habían 12 tribus? Porque la tribu de José fue dividida entre sus 2 hijos, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Así que, de esta manera, aunque los levitas estaban en el centro, acampando en alrededor inmediato del tabernáculo, teníamos las otras 12 tribus, contando estas 2 de Efraín y Manasés, acampando alrededor de los levitas y del tabernáculo. Así que vemos como nuestro Creador ha tenido un orden para proteger el tabernáculo, para que el tabernáculo, ese corazón espiritual de nuestro pueblo, estuviese ahí resguardado por todos estos varones que estaban listos para ir al combate si era necesario. Vemos que cuando el pueblo se ponía en marcha, cuando las nubes que estaban guiando a nuestro pueblo de día y de noche, porque había una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, cuando ellas estaban guiando a nuestro pueblo durante estos 40 años en el desierto, siempre había un orden para salir en marcha. No era que todo el mundo salía al mismo tiempo, sino primeramente salía esas 3 tribus, ese campamento que estaba al este del tabernáculo. Seguidamente salía el campamento de las otras 3 tribus que estaban en el sur. Luego, seguidamente, salían los levitas, que a su misma vez los levitas eran 3 diferentes distribuciones o clanes dentro de la tribu de Leví. Porque Leví tuvo a 3 hijos, y de esos 3 hijos tenemos esas otras 3 subdivisiones de la tribu de Leví, y cada una de estas tribus o de estas subdivisiones tenía una responsabilidad específica para transportar, desmantelar y volver a montar elementos del tabernáculo. Así que después de que estos 2 primeros campamentos, los del este y los del sur, se pusieran en marcha, luego venía el tabernáculo y todos los levitas. Y luego, en la retaguardia, venía el campamento del oeste, las otras 3 tribus, y seguidamente el campamento del norte con sus otras 3 tribus. Así que siempre el tabernáculo estaba protegido en el centro del campamento. Y vemos cómo nuestro Creador tiene un orden perfecto para todo.
Vemos cómo Él es un creador que quiere que cada uno de nosotros sepa que somos valiosos a Él. Él quiere que nosotros sepamos que tenemos que tener una vida ordenada, que nosotros tenemos que entender primeramente cuáles son esos dotes que tenemos, cuáles son esos dones especiales que nos ayudan a categorizarnos de alguna manera. Y después de saber entonces para qué fuimos creados, para qué fuimos hechos para su servicio, cuáles son esos dotes especiales que me hacen quizás diferentes a otra persona. Después de entender eso, es que nosotros podemos colocar esos dotes y esos dones al servicio de nuestro Creador. Si sabemos que quizás somos buenos abrazando y saludando a las personas, ¿cómo estamos colocando eso al servicio del Señor? Si quizás nos gusta aprender mucho de la palabra del Señor y enseñarla, pues ¿cómo estamos colocando eso a un servicio responsable para nuestro Creador? Si nos gusta cantar y alabar, ¿cómo estamos colocando eso al servicio del Señor? Y de esa manera que cada uno tenga un orden, que cada uno pueda compensar quizás esas virtudes que otras personas no tienen y que otras personas puedan compensar con las virtudes que nosotros quizás no tengamos. Quizás yo no soy muy bueno bailando y no puedo quizás alabar al Señor por medio de la danza, pero soy muy bueno saludando a las personas y haciéndoles entender de que son valiosas. Así que quizás yo puedo demostrar ese amor al prójimo y quizás tú puedes estar danzando y haciéndolo con amor para nuestro Creador. Quizás tú sabes tocar algún instrumento y quieres componer una canción para nuestro Creador. Pero quizás no sabes tocar ningún instrumento, pero estás aquí viendo este video y el Señor te quiere utilizar para que quizás tú puedas compartir este video con una persona que necesita de una palabra de ánimo, que necesita saber y entender que cada uno de nosotros somos valiosos a los ojos de nuestro Creador. Cada uno de nosotros somos contados. Nuestro Creador, de estos billones de personas que tenemos en todo el mundo, Él a cada uno de nosotros nos cuenta. Él tiene una promesa especial para cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él como Él nos enseña. Y muchos de nosotros necesitamos recibir ese mensaje. Entender de que cada uno es especial y que cada uno tiene la oportunidad por igual de recibir bendición del Señor. El Señor dice que nos da bendición cuando nos acercamos a Él de la manera que Él nos enseña. Pero lo que nos enseña a veces el mundo es que simplemente nos podemos acercar a Dios de la manera que nosotros pensamos que es la correcta. Y eso no es lo que dice la palabra. La palabra nos enseña cómo acercarnos a nuestro Creador y también cómo acercarnos a nuestro prójimo y cómo no hacerlo. Así que por eso es que nosotros necesitamos de compartir el mensaje de la palabra para nosotros saber que tenemos un Dios y un creador de orden, que Él no vino a crear el desorden. El desorden lo vinimos a hacer nosotros en el libre albedrío que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de poder elegir entre el bien y el mal. Y muchos de nosotros simplemente vivimos una vida de desorden. Pero nuestro Creador quiere que tengamos una vida de orden y que sigamos su ejemplo desde la creación. Él quiere contar con cada uno de nosotros, que podamos sentir que somos parte de un mismo pueblo, ese pueblo de Israel. Que Él pueda contar con cada uno de nosotros para poder servirle a Él como Él nos enseña que lo hagamos. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Él quiere que cuando estemos atravesando ese desierto, por más de que hayan alacranes, serpientes, que no haya mucha agua, que no haya mucha comida, que podamos ver al enemigo a lo lejos, que podamos confiar en Él, porque todos estamos en un desierto, pero no todos
vamos de la mano del Creador. Y por eso tenemos la opción en este día de caminar de la mano de nuestro Creador, que podamos pasar alrededor, al frente, por detrás de todas estas adversidades. Nuestro Creador extiende su mano para que nosotros tomemos su mano. Él no es el que se aleja, somos nosotros los que vemos su mano y a veces volteamos para el otro lado, porque sabemos que como esa mano no se va a mover de ahí, porque es una mano de misericordia, a veces nos distraemos y nos vamos por el lado que no es, pensando que esa mano nos va a atajar. Y ciertamente es una mano de misericordia, pero también es una mano de justicia. Y por eso es que nosotros tenemos que tomar esa mano de nuestro Creador, caminar por esta vida siguiendo sus instrucciones, porque nuestro Creador nos dice, Él quiere una vida de bendición para todos nosotros. Somos nosotros en nuestra rebeldía que pensamos que sabemos más que nuestro Creador y que pensamos que nosotros podemos saber más cómo relacionarnos con Él que Él mismo. Así que en este desierto no desperdiciemos la oportunidad de caminar de la mano de nuestro Creador, que nosotros podamos levantar esa cabeza, ser contados, que nosotros podamos levantar la mano, tomar la mano de nuestro Creador y que podamos caminar de su mano, que podamos caminar junto a Él, que podamos caminar al frente de nuestros enemigos sin temor alguno, porque sabemos que si estamos con nuestro Creador, ¿quién contra nosotros? Así que en este libro vamos a estar viendo muchas historias de lo que ha ocurrido en estos 40 años. ¿Qué ocurrió después de todas estas instrucciones que fueron dadas en el monte Sinaí, en ese desierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con el pueblo en ese transcurso, en ese viaje? Eso es lo que vamos a estar explorando en este desierto. Así que quédense en sintonía con nosotros para seguir compartiendo la palabra del Señor y que podamos recordar de que cada uno es especial a los ojos de nuestro Creador. No importa lo pequeños, lo grandes, lo inteligentes, lo humildes. No importa ninguna de las características ni rasgos que nos diferencian para que nuestro Creador nos vea diferente. Él nos ve de una manera especial, como un padre ve a cada uno de sus hijos. Así que cada uno de nosotros pueda entender de que nuestro Padre lo que quiere es una vida de bendición para nosotros y somos nosotros los que tenemos la oportunidad de decidir cómo queremos relacionarnos con Él. Por medio de la obediencia, siguiendo lo que Él nos enseña, o por medio del aprendizaje y las consecuencias que van a tener esos desatinos cuando pensamos que nosotros sabemos más que nuestro Creador. Que tengamos un día de bendición. Shalom.